como siempre, sed bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a resolver el examen de Física de junio de 2018, la opción B, la A ya la resolvimos hace unos días. Bien, aquí tenéis el examen con las 4 preguntas habituales que intentaremos resolver a lo largo de este vídeo. Bueno, dicho eso, vamos a intentar resolver el problema primero. Se nos dice en la opción A, un satélite artificial describe una órbita circular en torno a la Tierra. ¿Cómo cambiaría su velocidad orbital? Se nos pregunta por la nueva velocidad orbital. En el caso de que la masa de la Tierra se duplicase, la nueva masa de la Tierra sería 2 veces la antigua, manteniendo constante su radio, ¿vale? Y cómo cambiaría también la energía mecánica, es decir, cómo sería la energía mecánica nueva. El nuevo radio va a ser igual a la antigua. Bien, pues vamos a empezar con el apartado A. ¿Qué le ocurriría a la nueva velocidad? Nosotros sabemos que la velocidad orbital viene dada por raíz cuadrada de g, masa de la Tierra en este caso, dividido entre el radio orbital. Entonces, no confundir radio orbital con radio de la Tierra. Si nosotros tenemos aquí la Tierra, esto sería el radio de la Tierra, y si el satélite está por aquí, por ejemplo, esto sería el radio orbital, lo que he llamado con R normal a secas, que es la que aparece en la expresión esta. La nueva velocidad será g por la masa de la Tierra, la nueva, entre R, que no cambia, que es el radio orbital. Es decir, sería raíz cuadrada de g. Esto vale 2 veces la masa de la Tierra entre el radio orbital. Si sacamos el 2 fuera, que lo podemos sacar así como una raíz de 2, sería g masa de la Tierra entre R. Y como esto es precisamente la velocidad orbital, entonces tenemos que la nueva velocidad sería raíz de 2 veces la antigua velocidad. Es decir, la velocidad orbital nueva se verá amplificada por un factor raíz de 2, 1,41 más o menos. Bien, ¿qué le ocurre a la energía mecánica? Pues vamos a verlo. Nosotros sabemos que la energía mecánica que hay entre dos masas, en este caso la masa de la Tierra y la masa del satélite separadas a una distancia r, viene dada por la siguiente expresión. La energía mecánica será igual a menos g masa de la Tierra, masa del satélite, entre 2 veces el radio orbital. Si queremos saber la nueva, lógicamente vamos a ponerlo así, la masa de la Tierra y r', que en realidad va a ser igual que r. Bien, lo único que voy a hacer de nuevo es que esto sería g por 2 veces la masa de la Tierra, porque la masa antigua es 2 veces la masa nueva, es 2 veces la antigua, masa del satélite entre 2r', que sigue siendo r. Si os fijáis, el 2, este lo puedo sacar fuera, con el signo menos, y me quedaría menos 2 por g masa de la Tierra, masa del satélite, entre el radio orbital. El signo menos junto con esto constituye la antigua energía mecánica, es decir, que la nueva energía mecánica va a ser 2 veces la antigua. Con lo cual, la energía mecánica, en caso de que la Tierra duplicase su masa, manteniendo constante su radio, pues la energía mecánica sería el doble de la que teníamos inicialmente. Y con esto hemos hecho ya el apartado A. Vale, en un apartado B se nos dice, se desea situar un satélite de masa 100 kilogramos en una órbita circular a 100 kilómetros de altura. Estos serían 100 kilómetros. Determina la velocidad inicial mínima necesaria para que alcance dicha altura y una vez alcanzada dicha altura calcula la velocidad que habría que proporcionarle para que se mantenga en órbita. De acuerdo. Se nos da como dato la constante g, la masa de la Tierra en kilogramos y el radio de la Tierra 6.370 kilómetros, que también lo puedo poner como 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Fijaros una cosa, el radio orbital será el radio de la Tierra más la altura, es decir, r sería igual a radio de la Tierra más la altura, es decir, serían 6.370 más 100, 6.470 kilómetros. O lo que es lo mismo, lo pongo por aquí como dato, r sería igual a 6,47 por 10 elevado a 6 metros. De acuerdo. En primer lugar se nos dice con qué velocidad hay que mandarlo para arriba para que alcance una altura de 100 kilómetros.
¿De acuerdo? Una vez que salga el satélite, sobre él solamente va a actuar una fuerza que es la fuerza gravitatoria, que por ser una fuerza conservativa hace que se conserve la energía mecánica, es decir, la energía mecánica inicial va a ser igual que la energía mecánica final. La energía mecánica inicial pues será cinética inicial más potencial inicial igual a cinética final más potencial final. Esta vale 0 porque yo lo único que quiero es echar el cuerpo hacia arriba con una cierta velocidad para que alcance 100 kilómetros de altura, pero justo a los 100 kilómetros se pare. Por lo cual, si la velocidad cuando llegue a la órbita es 0, la energía cinética final va a ser 0. Es decir, energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad que yo le imprima al satélite. Energía potencial inicial menos g, masa de la Tierra, masa del satélite, entre cuando está aquí la distancia del radio terrestre. Eso tiene que ser igual que la energía potencial final cuando está a altura h, pues sería menos g, masa de la Tierra, masa del satélite, entre radio orbital. Recordad que R es radio de la Tierra más altura, ¿de acuerdo? Fijaros una cosa, la masa del satélite está en todos los sumandos, por lo cual yo puedo dividir ambos miembros de la igualdad entre m y se me iría. Y lo único que tengo que hacer es despejar v cuadrado. Si esto lo paso sumando, saco factor común gmt, me quedaría que, bueno, voy a hacerlo por paso, v cuadrado partido por 2 sería igual a g masa de la Tierra, que multiplica, este pasaría sumando, es decir, 1 partido por r sub t, y este que estaría aquí restando, menos 1 partido por r. Paso el 2 multiplicando aquí y el cuadrado como raíz, y me quedaría que la velocidad será igual a 2g masa de la Tierra, 1 partido por radio de la Tierra, menos 1 partido por r. Todo con raíz cuadrada. Sustituimos, porque ya lo conocemos todo, esto sería raíz cuadrada de 2 por 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 5,98 por 10 elevado a 24 por, la raíz que cubre todo esto, 1 partido por 6,37 por 10 elevado a 6 menos el radio orbital que era 6,47, 1 partido por 6,47 por 10 elevado a 6. Hacemos todas estas cuentas y si yo no me he equivocado con la calculadora, todo esto me sale una velocidad de 1391 metros por segundo menos 1. Es decir, habría que dotarle de una velocidad de 1391 metros por segundo para que el satélite alcance la altura justo de 100 kilómetros. Por supuesto, en un caso real no sería así porque hay rozamiento con el aire, que aquí lo estamos despreciando, pero despreciamos el rozamiento con el aire, entonces esa sería la velocidad. Se nos pedía también, una vez alcanzada la altura de 100 kilómetros, qué velocidad tendría que tener el satélite para entrar en órbita a esa altura. Bien, esto es sencillo porque, como sabéis, la velocidad orbital es g masa de la Tierra partido por radio orbital con raíz cuadrada. Nada más que sustituir raíz cuadrada de 6,67 por 10 menos 11 por 5,98 por 10 elevado a 24 dividido entre el radio orbital, que era 6,47 por 10 elevado a 6. Bien, tras hacer todas estas cuentas con la calculadora, me sale una velocidad de 7.850 metros por segundo menos 1. Y con esto hemos terminado el ejercicio 1. Vámonos pues ya con el ejercicio 2. Se nos dice, un electrón se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme por una región del espacio en la que existen un campo eléctrico y un campo magnético. Justifique cuál debe ser la dirección y el sentido de ambos campos y deduzca la relación entre sus módulos. Y luego, ¿qué cambiaría si la partícula fuera un protón? Vamos a ver. Si se mueve con movimiento rectilíneo uniforme es porque la acción de las dos fuerzas, la fuerza magnética, la que ejerce el campo magnético, y la fuerza eléctrica, la que ejerce el campo eléctrico, se van a anular. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la fuerza que ejerce un campo eléctrico, vamos a llamarle fuerza eléctrica, viene dado por el producto de la carga por el campo eléctrico. Esto quiere decir que si la carga es positiva, la fuerza tendrá la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, y si es negativa, como es el caso, se nos decía que era un electrón, ¿sí? La fuerza tendrá la misma dirección y sentido contrario que el campo eléctrico. Vamos a ir ya poniendo esto en un esquema. Imaginaros, yo que sé, el campo eléctrico, por ejemplo, en esta dirección. Y un electrón
Ahí, evidentemente, la fuerza que ejerza el campo eléctrico sería en la misma dirección y sentido si fuera una carga positiva, pero como es una carga negativa, la fuerza eléctrica la vamos a poner para allá. Bien. También tenemos que tener, bueno, el electrón tiene una cierta velocidad, se me ocurre, por ejemplo, ponerla para abajo, y necesitamos un campo magnético tal que me genere una fuerza con esta dirección y sentido. Para allá vamos a poner la fuerza magnética. Hay que saber que la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga, vamos a llamarle F sub P, viene dada por Q y luego el producto vectorial de V y B. Bien, tal y como he puesto la velocidad y la fuerza, evidentemente el campo magnético tiene que estar, digamos, en la dirección perpendicular al plano de esta pizarra. Entonces, por ejemplo, si lo pongo así, el campo magnético, recordad que esto sería saliente hacia afuera, ¿no? Si fuera entrante, pues lo pondría así. Es como una flecha, si tú la ves venir, ves solo la punta, sería para acá, y si la ves irse, ves el asta de la flecha. Voy a intentar ayudarme con rotuladores, para que lo veáis mejor. V iría para acá. Tal y como he puesto el campo B, por ejemplo, sería el rotulador negro, iría así, saliente de la pizarra. Si yo hago V vectorial B, cojo la mano derecha, sitúo los dedos desde V hasta B, el dedo gordo me indicará hacia dónde va el producto vectorial VB, que sería hacia allá. Para allá iría V vectorial B. Otra forma de verlo es, si giro un tornillo desde V hasta B, tenemos así, si giro un tornillo así, el tornillo se metería para allá. Entonces, esta sería la dirección y sentido de V vectorial B, pero recordemos que la carga es un electrón, por lo cual la fuerza que ejerce el campo magnético sobre esta carga va a venir en la dirección y sentido que yo he dibujado ahí. Eso para empezar, es decir, para que se puedan anular, pues los campos magnético, eléctrico y la velocidad de la partícula han de ser perpendiculares 2 a 2 y situados de forma correcta tal que se puedan anular. Bien, se nos pedía también reducir la relación entre los módulos del campo magnético y del campo eléctrico. ¿Cómo? El campo magnético, el campo eléctrico y también V son vectores perpendiculares entre sí. El módulo, aquí aparece un producto vectorial, el módulo, no le pongo flechita, de la fuerza magnética sería QVB. Si no fueran perpendiculares entre sí, V y B, pues sería por el seno del ángulo que formen. Pero en este caso, como son 90 grados, el seno de 90 vale 1 y quedaría así, el módulo de esta. El módulo del campo eléctrico, claramente, de la fuerza eléctrica, claramente va a ser Q por E. Para que se puedan anular estas dos fuerzas, yo necesito que los dos módulos sean iguales. Es decir, puedo igualar Q por E a QVB. Se me van las cargas y me quedaría la relación entre los campos que me pedían. Es decir, el campo eléctrico ha de ser igual en módulo al campo magnético multiplicado por la velocidad, todo en módulo. Vale, se nos pide también, así lo voy a comentar muy rápidamente porque es muy fácil, en qué cambiaría la cosa si en lugar de un electrón tuviéramos un protón. Fijaros, si en lugar de un electrón tuviéramos un protón, la fuerza eléctrica tendría la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, es decir, sería para acá, esta sería la fuerza eléctrica. Y la fuerza magnética cambiaría de signo también, por lo cual sería esta. No cambiaría nada en cuanto al movimiento del protón en este caso, es decir, seguiría con un movimiento rectilíneo uniforme y lo único que cambiaría sería el sentido de la fuerza, es decir, lo que antes era fuerza eléctrica va a tener el sentido de la fuerza magnética y viceversa. ¿Vale? Con esto hemos terminado el apartado A. Vamos con el apartado B de este problema 2. Un conductor rectilíneo transporta una corriente de 10 amperios en el sentido positivo del eje Z. Un protón situado a 50 centímetros del conductor se dirige perpendicularmente hacia este a una velocidad de tal. Realiza una representación gráfica indicando todas las magnitudes vectoriales implicadas y determine el módulo de dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre el protón. Bueno, como los datos nos dan un sub 0 en la carga del electrón. Bien, lo primero que tenéis que saber es que si tenéis un conductor rectilíneo por el que circula una intensidad de corriente I, crea un campo magnético en todos los puntos del espacio. De tal forma que si yo tomo una circunferencia de radio R, no me sale muy bien el dibujo porque soy muy malo dibujando, pero imaginaros que esto está justo en el centro de la circunferencia. El hilo es perpendicular a esa circunferencia y pasaría justo por el centro. Esto sería el radio R. La intensidad de corriente hemos dicho que va hacia arriba. Esto generaría un campo en un punto tal como este,
cuya dirección va a ser tangente a esta circunferencia y el sentido al que me indique la mano derecha. Si yo pongo el dedo gordo en el sentido de la intensidad de corriente, estos dedos me van a decir el sentido, es decir, el campo magnético aquí va a ser así, siempre tangente a la circunferencia. En un punto como este, por ejemplo, pues sería así. Y en un punto como este, así, siempre tangente a la circunferencia, ¿de acuerdo? Y ese campo magnético, el módulo, lo podremos calcular como mu sub 0 por I partido por 2pi R. Bien, eso como nota aclaratoria. Vamos a intentar hacer un esquema del dibujo. Como dibujarlo en 3 dimensiones no sé si me saldrá muy bien el dibujo, voy a intentar tomar un plano frontal desde arriba. Entonces, yo vería el hilo conductor desde arriba y lo pongo así, es decir, que la intensidad de corriente iría hacia vosotros, ¿de acuerdo? Esta sería la intensidad de corriente. Tendríamos a 50 centímetros o medio metro un protón. Le pongo carga positiva porque es un protón, que se dirige perpendicularmente hacia el conductor a una velocidad de 2 por 10 elevado a 5 metros por segundo, hacia una velocidad v, hacia allí. Una velocidad de 2 por 10 elevado a 5 metros segundo menos 1. De acuerdo. Entonces, lo que tenemos que ver, se nos pide que dibujemos todas las magnitudes vectoriales. Una, desde luego, sería la velocidad, ya la he dibujado. Otra, este hilo conductor, hemos dicho que va a generar un campo magnético en este punto, bueno, en todos los puntos del espacio, pero en concreto en este. ¿Qué dirección y sentido tendrá? Pues la dirección va a ser tangente a la circunferencia esta. Bueno, poca circunferencia, pero en fin, imaginaros que lo es. Y el sentido, si yo pongo el dedo gordo en el sentido de la intensidad de corriente saliente, estos dedos me indican el sentido del campo magnético. Es decir, tendremos un campo magnético en este punto B, cuyo módulo lo calcularemos así. El protón no deja de ser una carga en movimiento porque tiene una velocidad v, por lo cual aparecerá una fuerza que ejercerá dicho campo magnético sobre el protón, que vendrá dado por la expresión, creo que la puse en el apartado A antes. La fuerza magnética será QV vectorial V. Vamos a dibujarla también. Claro, tiene que estar en la perpendicular al plano que forman V y B. El plano que forman V y B es el de la pizarra, por lo cual la fuerza o va a ir hacia allá, hacia vosotros, o saliendo. Si yo hago V vectorial B, con la mano derecha cojo los dedos así, y el pulgar me indica que sería saliente el producto vectorial de V vectorial B. Como se trata de un protón, no cambia el sentido, es decir, la fuerza, a ver cómo la dibujo, voy a quitar el más del protón, esto ya sería la fuerza, sería saliente, sería la fuerza que ejerce el campo magnético, es decir, sería hacia allí, ¿de acuerdo? Repito, V vectorial B, si llevo los dedos desde V hasta B, el dedo pulgar me indica el sentido de la fuerza, en este caso la fuerza magnética, que sería ese. Y eso sería un esquema de todas las magnitudes vectoriales que intervienen, que era lo que se nos pedía una parte del apartado. Además se nos pedía otra cosa, determina el módulo de dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre el protón. Vale. Puedo calcular el módulo del campo magnético, que sería, lo voy a poner aquí, B igual a mu sub 0I partido por 2pi R. Mu sub 0 lo tenemos aquí, 4pi por 10 elevado a menos 7, voy a borrar la circunferencia por aquí, 4pi por 10 elevado a menos 7, la intensidad de corriente, eso no me acuerdo, de 10 amperios entre 2pi, fijaros que se nos va el pi, y R, que era medio metro, 0,5 metros, 50 centímetros. Vale, pues hacemos cuenta, 2 por 0,5 es 1, por lo cual no interviene. Esto sería 4 por 10 elevado a menos 7, 4 por 10 elevado a menos 6. Pues nada, 4 por 10 elevado a menos 6 teslas sería la intensidad del campo magnético en el punto donde está situado el protón. Pero se nos ha pedido el módulo de la fuerza. Fijaros que si la fuerza la puedo determinar vectorialmente así, al ser perpendiculares V y B, igual que os dije en el apartado A, el módulo de la fuerza no le pongo flechita, sería sencillamente QVB. Si no fueran perpendiculares, también lo dije, sería QVB seno de alfa, siendo alfa el ángulo que forman V y B. Pero en este caso lo calcularemos así. La carga que nos la dan, 1,6 por 10 elevado a menos 19, la velocidad que nos la dan también, 2 por 10 elevado a 5, y el campo que lo acabo de calcular, 4 por 10 elevado a menos 6. Pues hago las cuentas con la calculadora y si yo no me he equivocado será una fuerza de 1,28 por 10 elevado a menos 19 newton, que sería la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el protón
en la dirección, en este caso, perpendicular a la pizarra y saliente de nosotros, hacia allá. Y con esto hemos terminado el ejercicio 2. Bueno, vamos a intentar ya el ejercicio 3. Se nos dice, explique dónde deben de estar situados un objeto respecto a una lente delgada para obtener una imagen virtual y derecha, tanto si la lente es convergente como divergente. Entonces, se nos piden virtual y derecha. Yo he puesto aquí los dos casos, lente convergente y lente divergente. Un objeto situado entre el foco y la lente y fuera del foco, y aquí lo mismo, entre el foco y la lente, fuera del foco. Sabéis que las lentes convergentes se dibujan así, con flechitas. Las lentes divergentes así, ¿de acuerdo? La diferencia entre una convergente y divergente es que el foco está a la izquierda y el foco imagen a la derecha, y en una lente divergente el foco imagen está a la izquierda y el foco a la derecha. Entonces, vamos a hacer la representación de toda la imagen en estos casos y buscaremos específicamente lo que se nos pide. Imagen virtual y derecha. Lo voy a poner aquí. Virtual y derecha. Eso es lo que se nos pide. Bien. En el caso de una lente convergente y el objeto situado entre el foco y la lente, si tenemos un rayo paralelo al eje X, lógicamente saldrá apuntando al foco imagen. Esta sería la trayectoria del rayo. Análogamente, un rayo que pase por el foco saldrá paralelo al eje X. Esta sería la trayectoria del otro rayo. Si os fijáis, se cortarían las prolongaciones. Y esta sería la imagen, es decir, sería una imagen virtual derecha y ampliada. Vamos a ponerlo así todo. Si tenemos el objeto situado más allá del foco, ocurrirá básicamente lo mismo, que un rayo paralelo al eje X saldrá apuntando hacia el foco imagen, como siempre. Esta sería la trayectoria de este rayo. Y un rayo que pase por el foco tiene que salir paralelo. Vamos a ver. Prolongo esto un poquito hacia mano. Bueno, prolongamos el eje X y esta sería la Y'. Si os fijáis, nos sale una imagen real, se cortan rayos reales, no es la prolongación de los rayos como ocurría aquí, que se cortaban y nos salía una imagen virtual. Aquí se cortan los rayos reales, por lo cual es una imagen real, invertida y ampliada. Entonces, un rayo que vaya paralelo al eje X, como por ejemplo este, sale apuntando al foco imagen como siempre, solo que aquí el foco imagen está aquí. Entonces el rayo saldría, si lo pongo así, saldría tal que allá, para allá. Por eso la lente divergente, si os fijáis, una vez que ven así, se abre. ¿De acuerdo? En estas no, en estas una es paralelo, se cerraría, por eso es convergente. Bien, análogamente, un rayo que apunte al foco, vamos a ponerlo así, que apunta al foco, como sería este por ejemplo, va a salir paralelo al eje X, una cosa así. Este es más difícil de dibujar, es decir, la trayectoria sería esta. Si os fijáis, se van a cortar las prolongaciones, algo así. Esta era la Y y esta va a ser nuestra Y'. Tenemos una imagen virtual, se cortan las prolongaciones de los rayos, no los rayos reales como ocurría ahí, derecha, pero reducida. Y vamos al último caso. Como siempre, un rayo paralelo al eje X sale apuntando al foco imagen. Apuntaría al foco imagen y seguiría por aquí el rayo. Esta sería nuestra Y, el objeto. Y un rayo que apunta al foco, intentamos así, que apunta al foco, ¿lo veis? Saldría paralelo al eje X. Más o menos una cosa así. Esta sería la trayectoria del otro rayo. De nuevo, lo que se van a cortar son las prolongaciones. Esta por aquí y esta por aquí. Esta sería nuestra Y'. Es decir, tenemos una imagen virtual, derecha y reducida. Respondemos a las preguntas que se nos hacen.
Explique dónde está situado una integral para obtener una imagen virtual y derecha. Virtual y derecha sería esta, esta y esta. Es decir, lo seguro, me da igual cómo sea la lente, que si el objeto está situado entre el foco y la lente va a salir una imagen virtual y derecha. También ocurrirá en el caso de la lente divergente si el objeto está fuera del foco. Pero si así en general nos dicen qué condiciones debe cumplirse, pues que el objeto esté situado entre el foco y la lente, ¿de acuerdo? Recordando eso también. Fuera del foco, imagen si la lente es divergente. Y indique si la imagen es mayor o menor que el objeto, ya lo hemos hecho. Aquí una imagen ampliada mayor que el objeto, imagen ampliada, reducida y reducida, es decir, con las lentes convergentes nos salen imágenes ampliadas y con las divergentes imágenes reducidas. Y con esto hemos terminado el apartado A. Bueno, vamos a resolver ya el apartado B. Tenemos que hacer uso de los esquemas que hicimos en el apartado A, y yo antes de leer el apartado B pues lo he borrado de la pizarra. Ahora veremos cómo lo solucionamos. Se nos dice, un objeto luminoso se encuentra a 4 metros de una pantalla. Mediante una lente situada entre el objeto y la pantalla, se pretende obtener una imagen del objeto sobre la pantalla que sea real, invertida y 3 veces mayor que él. Determine el tipo de lente, es decir, si es convergente o divergente, que se tiene que utilizar, así como la distancia focal y la posición a la que ha de situarse. Nos tenemos que fijar en todos los esquemas que hicimos en el apartado A. Como he dicho, lo he borrado por despista, así que lo que he hecho es dibujarlos así rápidamente en papel. Vale, creo que más o menos se ven los dibujos que he hecho aquí sobre el papel. Si os fijáis que de una imagen invertida solamente tendremos este caso, es decir, una lente convergente con el objeto situado fuera, es decir, que no esté situado entre la lente y el foco, sino fuera del foco, ¿de acuerdo? Porque todos los demás de entrada ya me dan objetos derechos, no invertidos, por lo cual ya solo con eso lo descartamos. Y este es el que cumple todas las condiciones. Ese dibujo llevado a la pizarra sería más o menos esto. Se nos dice que hay 4 metros entre el objeto y la pantalla, es decir, donde va a estar I'. Esto sería S' y los 4 metros de distancia. Lógicamente una lente convergente, es decir, el foco a la izquierda y el foco imagen a la derecha. Y la imagen ampliada también, además de invertida y real. Bien, una consideración, lo primero que tenemos que ver es que aquí, si os fijáis, estos 4 metros van a ser igual a la suma de S y S', pero como S es negativa, voy a poner que S' menos S serán 4 metros. De donde S' será, si me lo paso sumando, a S más 4. Eso lo vamos a tener en cuenta. Por otro lado, para una lente delgada tendremos siempre que 1 partido por F' será igual a 1 partido por S' menos 1 partido por S. Pero nosotros sabemos que S' es S más 4, por lo cual lo podré poner así. 1 partido por F' será igual a 1 partido por S más 4 menos 1 partido por S. Haciendo esta recta tendremos que S menos 4 dividido entre S que multiplica a S más 4 tiene que ser igual a 1 partido por F'. Vale, S menos S se me va y tendremos finalmente que 1 partido por F' es igual a menos 4 partido por multiplicando S cuadrado más 4S. Por otro lado, también se nos dice que el aumento sería menos 3 porque la imagen es invertida, por eso va a ser negativo, y 3 veces mayor se nos dice el objeto imagen que el objeto real. Es decir, el aumento, que lo podemos poner como I' partido por I o también como S' partido por S, eso vale menos 3. Es decir, yo sé que S' vale menos 3 veces S. Es decir, si me fijo en esta ecuación, tendré que 1 partido por F' será igual a 1 partido por S', es decir, 1 partido por menos 3S menos 1 partido por S. El signo menos este lo puedo poner aquí para que no os despistéis. Entonces el mínimo con múltiplo sería lógicamente 3S. Multiplico aquí, divido por 3 y tendré que 1 partido por F' será igual a menos 1 partido por 3S menos 3 partido por 3S, es decir, que 1 partido por F' será igual a menos 1 menos 3 es menos 4 partido por 3S. Si os fijáis, 1 partido por F' valía esto, pero también vale esto, por lo cual puedo igualar esta expresión a esta. Y ello me da que menos 4 partido por S cuadrado más 4S
tiene que ser igual que menos 4 dividido entre 3s. Se me van los menos 4, me quedaría un 1 en cada caso. Paso esto a los numeradores y tendría que 3s será igual a s cuadrado más 4s. O sea, si me llevo el 3s restando, 4s menos 3s es s. Es decir, s cuadrado más s igual a 0. Saco factor común s, que multiplicaría s más 1 igual a 0. Tenemos una ecuación factorizada que nos da dos soluciones. Una, s igual a 0, que la descarto porque no tiene sentido que el objeto esté sobre la lente. Y otra que me daría s igual a menos 1. Recordad que s, al estar hacia la izquierda de la lente, es negativa. Es decir, s igual a menos 1 metro. Si s vale menos 1 metro, como s' valía menos 3s, tendré que s' será menos 3 por menos 1, es decir, 3. S' serían 3 metros. Y con respecto a la f' la puedo sacar de aquí. Tendré que 1 partido por f' será igual a menos 4 dividido entre 3s, entre 3 por menos 1, que es menos 3. Se me vuelven los signos positivos, le doy la vuelta a todo y tendré que f' es igual a 3 cuartos, o sea, a 0,75 metros. Y con esto hemos terminado ya el ejercicio 3. Vamos ya a resolver el ejercicio 4. Un apartado A es meramente teórico, casi que lo podéis mirar en vuestros libros y vuestros apuntes. Explica la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico. Es decir, si tenemos un metal, los electrones más exteriores, los que menos energía necesito para extraerlos, a dicha energía le llamaremos función de trabajo. Entonces, si yo ilumino con radiación electromagnética, es decir, radiación gamma de frecuencia F, entonces esta radiación está formada por fotones, es decir, como particulitas, cada una que tendrá una energía que será igual a h, la constante de Planck, que vale esto, 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, por la frecuencia. También lo puedo poner como hc partido lambda si lo pongo en función de la longitud de onda. Entonces, esta energía, ¿qué puede ocurrir? Que sea mayor, es decir, que sea mayor o menor que la función de trabajo del metal, que la energía que necesito para extraer un electrón del metal. Entonces, si la energía del fotón es menor que la función de trabajo, pues sencillamente no hay efecto fotoeléctrico porque los fotones no tienen suficiente energía para extraer un electrón del metal. En cambio, si la energía esta es mayor que la función de trabajo, ¿qué ocurre? Que la energía de un fotón se empleará en extraer un electrón del metal y la diferencia de energía entre la del fotón y la función de trabajo se empleará en dotarlo de una cierta energía cinética, es decir, habrá electrones que saldrán pues, con una cierta energía cinética, con una cierta velocidad, saltarán del metal. Entonces, en este caso, diremos que la energía del fotón, h por f, se emplea en vencer la función de trabajo del metal y además dotarlo de una cierta energía cinética. Ya si queréis más, pues lo ampliáis en vuestros apuntes. De acuerdo, en el apartado B se nos dice que se ilumina un metal con dos radiaciones electromagnéticas, una de longitud de onda lambda 1 y otra lambda 2, ahí tenemos los valores. Y además se sabe que la energía cinética de cuando se ilumina con la radiación primera, vamos a llamarle por ejemplo radiación 1 y 2, con la radiación primera es el doble que cuando se ilumina con la radiación de longitud de onda lambda 2. Entonces se nos pide que calculemos tanto la energía cinética en el caso 1 como en el 2 y la función de trabajo del metal. Si estamos en este caso tendremos que, como nos da la longitud de onda, la energía de cada fotón, que será hc partido por lambda 1, se emplea en vencer la función de trabajo y además dotarlo de una cierta energía cinética. Hemos puesto pues energía cinética 1. Análogamente en el caso 2, hc partido por lambda 2 tiene que ser igual a omega 0 más la energía cinética 2. Pero se nos dice que la energía cinética 1 es el doble de la 2, por lo cual esto lo podré poner como 2 veces la energía cinética 2. Sustituyendo hc y lambda por sus valores tendremos que tiene que ser igual a omega 0 más, en lugar de energía cinética 1, pues más 2 veces la energía cinética 2. Porque la energía cinética 1 es el doble de la 2 como tenemos aquí. Análogamente, para cuando iluminamos con la radiación 2, será igual a omega 0 más la energía cinética 2. Y tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas.
La incógnita serían la función de trabajo, W0 y la energía cinética 2. Bien, aquí lo único que he hecho es hacer cuentas con la calculadora, tanto de este cociente como de este, que me da 1,02 por 10 elevado a menos 18 arriba y 7,51 por 10 elevado a menos 19. El resto lo dejo igual. Y este sería nuestro sistema de ecuaciones. Pero como está aquí W0 y W0 aquí, si yo resto ambas ecuaciones, es decir, la de arriba menos la de abajo, me quedaría 1,02 por 10 elevado a menos 18 menos 7,51 por 10 elevado a menos 19, que eso lo he hecho y me da 2,64 por 10 elevado a menos 19, se me va la W0 al restarlos y toda energía cinética en menos 1, pues me queda la energía cinética 2. Y con esto ya tenemos la energía cinética 2, que era una de las cosas que se nos pedía. La energía cinética 1 sabemos que es el doble de la energía cinética 2, como aquí tenemos, por lo cual será 2 veces por 2,64 por 10 elevado a menos 19, y eso sería por 5,28 si no me equivoco. Es decir, que la energía cinética 1 sería igual a 5,28 por 10 elevado a menos 19 julios. Y para calcular la función de trabajo lo voy a hacer de aquí. Por ejemplo, omega 0, para despejarlo paso la energía cinética 2 restando allí y tendré que la función de trabajo sería igual a 7,51 por 10 elevado a menos 19 julios menos la energía cinética 2, que la tengo aquí, 2,64 por 10 elevado a menos 19 julios. Bien, si no me equivoco yo con la calculadora, eso me ha dado 4,87 por 10 elevado a menos 19 julios.